Algo que sentía muy fuerte del Señor era cómo necesitamos entrar en una dimensión como congregación que tiene un sello. Y algo que veía era como ese siervo, como decía David, que brama por las aguas, que siempre está sediento y ese bramar es como no solamente un sonido, sino que es una acción del hambre. Entonces, algo que el Señor me traía era cómo debemos cada uno de nosotros empezar a poner y a vivir ese sello. Y es que vamos a ser una congregación que siempre va a pelear por alcanzarlo completo. Desde cualquier dimensión, desde lo familiar hasta lo personal, como propósito personal, como esas dimensiones donde Dios quiere llevarnos. Entonces, creo que algo que no le ha permitido a la iglesia disfrutar a Cristo en plenitud es que siempre se acomoda a cualquier cosa que de cierta manera le funciona, ¿sí? El punto es, ¿será que realmente esa es la medida que Dios espera de? Y no significa que donde estemos sea algo malo, el punto es lo completo, porque ya no lo hacemos porque sea malo, porque sea bueno, de cierta manera. Cuando empezamos a caminar en el Señor y Él nos va llevando, hay lugares que son buenos porque Él nos está llevando. Pero el punto es ese lugar en el que estoy, que sin duda Él me llevó, ese lugar donde Él quiere que esté hoy. Entonces creo que algo que debe desarrollarse en nosotros es siempre buscarle propósito a todo, pero también cómo yo pelear por ese propósito. Como yo no como que me quedo ahí y sigo pensando en eso, sino como mis acciones y la fuerte imagen que tenía era la imagen del liceo. Entonces sería bueno que durante el día pudiesen leer eso. Ya les voy a dar el pasaje, porque creo que es algo que el Señor quiere desarrollar en nosotros como congregación, para que el Señor nos hable de cuál debe ser la actitud de perseguir un propósito, que si bien no es un deseo ajeno a Dios, muchas veces Él es el que está administrando nuestros deseos. Entonces, déjenme, ¿tú sabes cuál es? No, ya se los doy. ¿Este? Bueno, sí. Segunda de Reyes, capítulo 2. Entonces es bueno que ese Eliseo, ese espíritu que tenía Eliseo de arrebatar, de pelear, de decir, no, hay más, hay más, hay más, pueda ser un sello de nosotros como congregación. No significa que los más jóvenes van a tener más fuerzas, ¿no? Sino que nosotros somos fuertes en Él, independientemente de la edad. Algo que hablábamos de Josué, de lo que hemos estado leyendo también como congregación, es que en el capítulo 13 de Josué, eh, él estaba ya viejo, él estaba ya y el Señor le dice, bueno, tú ya estás anciano, pero aún hay mucha tierra por conquistar. Entonces no significa que porque ya tengamos mucho tiempo en Dios o porque ya tenga una edad avanzada, ya terminé, sino como desde el lugar donde estoy, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, donde estemos, cómo yo debo aprender a tener una actitud de valiente dentro de mí, ¿sí? Cómo yo siempre puedo ser joven dentro de mí y tener esa característica de que siempre está peleando porque nunca se cansa de pelear por eso que Dios quiere que le alcance. Entonces esa actitud pasiva que a veces tenemos frente a deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón, es la respuesta siempre del continuo, como que no nos hallamos, como que siempre nos está faltando algo. Entonces todo siempre va a saciarse y vamos a entrar en esa plenitud cuando realmente estamos peleando, cuando realmente estamos alcanzando. O sea, ustedes van a ver que Eliseo no se sintió pleno hasta que no alcanzó exactamente lo que él quería. Entonces es eso,
La plenitud de Dios se va a experimentar porque peleamos por ese deseo que Él ha puesto en el corazón. Buscar propósito y como Eliseo en ese pasaje es muy tremendo porque aunque todo el mundo le dice que se detenga, que pare aquí, quédese aquí, él continúa porque estaba buscando algo. Entonces que no seamos de los que se rinden, pues en el sentido no de rendirse en altivez, sino de los que no se rinden por buscar el propósito del Señor. Buscamos el propósito y no nos rendimos buscándolo, no nos cansamos hasta que lo alcanzamos. Y ciertamente eso es lo que nos va a llevar a trascender ambas. Muchas veces caemos, y creo que a todos nos ha pasado en esa posición, ay, ¿qué pasa? No pasa nada aquí y allá. La pregunta siempre ante la sensación propia de que no pasa nada, la pregunta es, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás provocando? ¿Tú qué estás arrebatando para que algo suceda? Y la comodidad es lo que nos pone en esperar a que alguien más sea quien haga algo. Pero aunque Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, Eliseo decía, no, voy contigo, voy contigo. Entonces es que se despierte ese sello de Benjamín que el Señor ha puesto en todos nosotros, no solamente en los jóvenes, sino en todos nosotros. Ese sello de Benjamín que es el lobo arrebatador, que ve la presa y la toma y despoja los restos de la presa, los despoja, que la toma por la mañana y los despoja por la tarde. O sea, que alcanza lo que ha sido puesto delante de él. Y alcanzar las promesas, lo veíamos el sábado en la reunión, el cumplimiento de las promesas no depende de nadie más que yo sea capaz de circuncidarme, es decir, de cortar toda mi fuerza natural. Pero si no me circuncido, si no corto mi fuerza natural, si no permito que mi fe se una con la gracia del Señor, ciertamente vamos a continuar esperando el cumplimiento de la promesa. Entonces, para ver las cosas que se cumplan, no se trata ni de un pastor, ni de una congregación, se trata de nuestra actitud, de caminar hacia adelante siempre. Entonces, son tiempos donde si bien hay cosas que ajustar en casa y en nuestras vidas, no nos detenemos, continuamos avanzando. Entonces, hay cosas que ajustar, que trabajar, pero hay que continuar avanzando, hay que continuar avanzando. El sábado, en el devocional de los chicos de guitarra y de piano, compartían ellos que Josué siempre avanzó. Josué siempre avanzó, siempre caminó, nunca dejó, él no se detuvo. Entonces debemos tener nosotros esa actitud. ¿Cuál? La de no detenernos, la de avanzar, 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 avanzar. Y ver la promesa delante y como un lobo arrebatador nos lanzamos y la tomamos y despojamos y luego seguimos avanzando y seguimos avanzando. Entonces es crecer en eso y creo que parte de lo que Pablo está confrontando en la iglesia de Galacia es eso. ¿Por qué se conformaron con estas cosas? ¿Por qué si arrancaron en el espíritu, viendo las cosas en el espíritu, se conformaron creyendo que tenían que circuncidarse? Entonces usted puede decir, Daniel, pero usted el sábado habló que teníamos que circuncidarnos. Pero es una circuncisión muy distinta. La que ellos practicaban en Galacia a la que practicaban ellos, a la que tuvo que hacer Abraham en su vida. Entonces, la religión siempre nos va a hacer sentir cómodos. Estoy haciendo todo lo suficiente. Amados, pero la verdad es que en Dios, si bien siempre hacemos lo suficiente, siempre hay más. Siempre hay más. Entonces podemos hacer lo suficiente, pero es tremenda esa palabra que el Señor Jesús, estando en carne, le habla a los discípulos. Y piense de repente en algo. El Mesías que esperaban los judíos era un Mesías rey que viniera a enfrentarse a los romanos y les bajara las cabezas y los mochara y derrotar a todos los enemigos físicos de Israel. Pero viene Cristo, ¿no? Vestido de
mansedumbre, de humildad, humillándose ante los romanos y no los libera. Antes él los deja ahí y en medio de eso hay algo que les dice, de cierto os digo que si alguna persona les pide que lleven su manto o su carga una milla, ustedes deben llevarlo dos. Y tenemos que ser esa generación que siempre va una milla extra, una milla extra. Entonces, sabemos que obedecer siempre es hacer lo pleno, lo justo, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas plenas, pero siempre es la actitud del corazón. Es bueno, tengo que hacer esto en obediencia. La pregunta ante el Señor es, ¿qué más puedo hacer, Señor? Porque es un corazón hambriento el que siempre está buscando más. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Yo hablaba con una persona esta semana en la noche, creo que fue el lunes, cuando llamaba, lunes, martes, eh, y yo le decía a él que Dios quería hacer unas cosas con él, pero que cuando Dios las hiciera, la pregunta de él tenía que ser, ¿qué más hay? ¿Qué más hay, Padre? Y debe ser nuestra actitud siempre. Entonces nos sorprendemos ante algunos hermanos muy tremendos en el Señor, pero yo siempre he pensado, desde que me convertí, es ¿qué me separa de estas personas? ¿Qué nos diferencia? Y es el hambre. Entonces, nada es inalcanzable, porque para el que cree todo es posible. La pregunta es ¿por qué yo no lo estoy alcanzando? Y es esa ausencia de hambre. Eliseo estaba buscando ¿qué? Una doble porción del manto de Elías. Lo, Inalcanzable, imagínense, doble porción. Elías tenía una porción, él quería el doble de la de Elías. O sea, para en la época de Elías, seguramente a muchos les parecía imposible llegar a ser como Elías. mm, Y Eliseo dijo, no, yo quiero la doble. O sea, él dijo, yo no quiero ser como Elías, yo quiero el doble de lo que tiene Elías. O sea, si ser como Elías parecía imposible, el doble, mejor dicho, inalcanzable. Pero él, lobo arrebatador. y creo también que tal vez él creía que era posible, pero no se quedó solamente ahí, ¿no? Ay, se puede alcanzar, sino que él caminó conforme a eso. Entonces, por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, el primer paso era creer que esa doble porción era alcanzable, pero lo segundo era también cómo yo me movilizo para alcanzarlo. Entonces es bueno visualizarlo, pero si yo no hago nada en pos de eso que yo creo que puedo hacer, yo me quedo ahí. Entonces Eliseo pudo haber creído que él podía alcanzarlo, y sin duda, pero él tuvo algo que fue fundamental para eso y fue que él accionó, él comenzó a caminar en pos de eso que él creía que podía alcanzar. Entonces no es solamente visualizar el propósito, lo que yo creo que Dios me está llevando, sino cómo yo empiezo a dar pasos que me movilizan hacia ese propósito que está siendo visible delante de mí. Exacto, entonces no es simplemente, como decía Dani, el soñarlo, ¿no? Hay una frase, ¿cómo es que si lo sueñas lo creas, algo así? Y no, amados, o sea, no, si lo soñamos no lo vamos a crear. Tenemos que comenzar a caminar, a predisponer todas las cosas en pos de lo que estamos buscando. Entonces son tiempos donde el Señor nos quiere tener ocupados porque Él nos llama gente desocupada. Entonces es buscar propósito. Y todo en nuestra vida que no tenga propósito en Cristo es desecharlo. No caer en el extremo religioso. Entonces todo tiene que ser Biblia, todo tiene que ser estar orando, ayunando. No, aún la diversión, el disfrutar, el divertirse, hace parte del propósito. Pero hay que saber administrar la diversión. Y esto va muy de la mano, cerrando el capítulo 5 de Gálatas, con lo que escribe aquí Pablo. El viernes yo quedé pensando mucho en este versículo, Dani no lo tocó, y yo quedé pensando en él, eh, tratando como de encontrarle la conexión con lo que estaba antes, y ahorita mientras estábamos en el tiempo de adoración, el Señor trae algo muy lindo.
Así que voy a leer Gálatas 5:26 y después voy a leer Colosenses 2:16. Colosenses 2 del 16 en adelante. Y leo Gálatas 5:26, que dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mirad que no haya quien... Perdón, me pasé. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Ahora, Pablo venía hablando hasta este momento, hasta este versículo, que es el cierre del capítulo 5. Pablo venía hablando acerca de la carne y el espíritu, ¿no? Del fruto del espíritu. Y termina diciendo esto: no se hagan vanagloriosos, y no se provoquen unos a otros, y tampoco se envidien. Y vamos a Colosenses 2, vamos a leerlo desde el 16. Recuerde que lo que Pablo está confrontando violentamente en la iglesia de Galacia es toda la religión, todo el sistema religioso. Colosenses 2:16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados, lo cual era sombra de las cosas venideras, pero la realidad es de Cristo. Que nadie emita juicio contra vosotros, simulando humildad y culto de los ángeles, presumiendo lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no sosteniéndose de la cabeza, de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, se desarrolla con el crecimiento de Dios. Estos dos versículos tienen algo en común, y ese algo en común ciertamente es lo que está diciendo Pablo aquí en Colosenses. Vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose y no sosteniendo la cabeza, de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, se desarrolla con el crecimiento de Dios. Es tremendo que Pablo termine hablando acerca de no ser vanagloriosos en Gálatas, cuando viene hablando de cosas tan tremendas, tan espirituales, y termina, bueno, todo está muy bueno, el fruto del espíritu es esto, esto y esto, pero no se hagan vanagloriosos. Y el problema cuando estamos desarrollando algo una vida en el espíritu, es que si nuestra mente no está transformada o no tenemos el hábito de arrepentirnos, y ya sabemos que arrepentirnos es cambiar la forma de pensar, no es simplemente ir a pedir perdón de rodillas, fácilmente lo que nosotros hemos alcanzado en Dios se nos vuelve el tropiezo. Creo que es parte de lo que Dani nos compartía y oraba. ¿Cómo así que lo que yo alcanzo en Dios se me puede convertir en un tropiezo? Porque me conformo. Entonces, hay un versículo en el Salmo 98. Acompáñenme al Salmo 98. Creo que lo hemos revisado, leído en estas madrugadas. No estoy seguro, no recuerdo. No, préstame el celular. Permítame, lo busco un momento. Que por la mañana anunció. Salmo 92, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Dice:
Bueno es alabarte, Salmo 92.1. Bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Elión. Versículo 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Ahora, por un momento yo lo comencé a leer, pero en realidad el versículo 1 me salté una parte. Dice Salmo, versículo 1, Salmo 92.1. Salmo, cántico para el Shabbat. Y dice, bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre. Oh Elión, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Ahora, ¿con qué va todo esto? Estamos hablando de no acomodarnos, que es el tema de Pablo. La mente carnal se acomoda. Un sello de que nos hemos acomodado es que siempre estamos hablando constantemente y recordando el ayer. Siempre hay cosas nuevas en Dios de las cuales podemos hablar. Pero la comodidad nos lleva a que siempre hablemos de lo del ayer. Ahora, no está mal hablar necesariamente lo que Dios hizo ayer, porque ciertamente ese es nuestro Gilgal, ¿no? Que nos recuerda. Pero si no hablamos de lo nuevo, vamos a envanecernos. Cuando dejamos de ver lo nuevo, nos vamos a volver religiosos. ¿Por qué? Porque va a aparecer lo nuevo frente a nosotros y no lo vamos a ver. Y mire lo que dice el Salmo. Salmo cántico para el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El reposo. Si usted quiere saber cómo reposar, es el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Elión. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Un ejercicio lindo en las noches como familia. Anuncien la fidelidad. Miren lo nuevo de Dios cada día. ¿Cuáles son las misericordias nuevas de hoy? Pero si yo me quedo encerrado, me acuerdo cuando Dios me multiplicó el pan que tenía en la alacena allá hace 50 años. Y mi hermana, y en 50 años acá Dios no ha hecho nada. Y bueno, ¿no? Ha hecho, pero no como eso. Somos infieles, amados. Porque como el pueblo en Egipto, anhelamos lo anterior. Y ese anhelar lo pasado, estar recordando el pasado, no nos va a permitir introducirnos a lo nuevo. ¿Cuál era la actitud correcta del pueblo en Egipto? Obviamente estaban hablando de Egipto. 1. Recordar lo que Dios había hecho en Egipto. Pero recordarlo como una señal que les permite avanzar hacia adelante. Nosotros podemos recordar, y es muy lindo el significado de la palabra recordar que aprendimos en Pascua. ¿Te acuerdas? Hacer pasar nuevamente por el corazón. Hacer pasar nuevamente por el corazón. Yo puedo hacer pasar nuevamente por el corazón lo anterior que Dios ha hecho en mi vida como una señal que me infunde fe. O para mantenerlo fresco. O para mantenerlo fresco o para amargarme. Siempre el asunto de la religión cae en la administración del corazón del hombre en las cosas de Dios. Entonces yo puedo acordarme amargamente de lo que Dios ha hecho, sin duda. Ay, cuando Dios, y ahora ya no pasa nada, ahora ya no, estoy en amargura. Y la amargura es una raíz que va a terminar llenando todo. O recordarlo como Dios nos pide que lo recordemos. Si el Señor nuestro Dios ha hecho esto, ¿cuánto más no va a ser de aquí en adelante? Vemos la fidelidad del Señor en las cosas que Él ha hecho y no lo vemos como algo que nunca más va a volver a pasar. Y entonces estamos hablando del pueblo en el desierto. Salen de Egipto por la mano poderosa del Señor. Imagínense las plagas. Imagínense por un momento el mar abriéndose y ellos pasando. Y recordaban amargamente todas las cosas que pasaron.
Ahora, ¿cuál era la actitud? Recordar como una señal, hacer pasar por el corazón para refrescarse, pero también estar mirándose lo que Dios ha puesto por delante, verlas anunciar por la mañana sus misericordias. Piensen esto, ¿quién de nosotros se levanta y tiene el desayunito listo? Ninguno. A todos nos toca que cocinarlo y no está mal. Pero el pueblo se levantaba y estiraba la mano y ya tenía el maná. Mm. Misericordias nuevas del Señor. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. Fidelidad en las noches. Entonces, ¿cuál hubiera sido la conversación del pueblo en el desierto, de toda esa generación incrédula que, como ya leímos, fueron codiciosos de cosas malas en las noches? Seguramente se sentaban en la mesa a codiciar, a hablar de las codicias, de las cosas malas. Ay, ¿te acuerdas cuando en Egipto, aquí, allá? Ay, sí, yo me acuerdo. Ay, Faraón tan bueno queda con nosotros, ¿no? Viéndolo bien, y ahora que estamos afuera, ay, no, o sea, Moisés es terrible, ¿no? Todos los días este maná, otra vez maná, ay, no. El sello de que nos hemos acomodado es también la queja. Quien se está renovando y refrescando, eh, ciertamente no se queja. Porque todos los días ustedes creen, aquí no dice quién escribió este salmo, pero ustedes creen que el escritor del salmo está siendo poético. No, él es un profeta que está hablando. Y está diciendo, anuncien por la mañana las misericordias del Señor. Y la fidelidad en las noches, su fidelidad en las noches. Entonces hay muchas cosas de las que podemos hablar. Pero ¿cuánto de lo que hablamos en las noches, que quizás es el tiempo, es la fidelidad del Señor en este día? Y ahí es donde comenzamos a no renovarnos, a acomodarnos, a estar vanamente hinchados por la mente carnal. Y a no entrar en las dimensiones de lo que el Señor nos quiere introducir. Porque cuando no estamos viendo lo nuevo, no lo estamos hablando. Y el pueblo, aunque entró y vio, cogió los frutos, los llevaron, no lo vieron, porque nunca se renovaron. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta que nos estamos renovando en lo que hablamos? ¿Y de qué tenemos que hablar? Un sello para todos y para la casa. ¿De qué hay que hablar? De los cielos. Un día hablaba con Dani esta semana y me decía algo que me gustó, y es, ¿cómo Cristo habla de nosotros? Y esa pregunta a mí me confrontó mucho, porque yo contesté, claro, uno sale ahí la religión. Ah, pero Cristo nos va a confrontar. Sí, 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 pero ¿cómo Cristo habla de nosotros frente a otras personas? Y Él siempre va a hablar desde lo pleno, desde lo lleno, desde lo completo. Claro, Él viene y nos confronta. Y hay momentos de confrontación que son necesarios que venga un hermano y nos confronte. Pero entrar en el sistema de sentarnos a hablar del hermano, de la hermana, de la familia. Ay, es que aquí, es que allá. ¿Cómo Cristo habla de ellos? Que el sello sea ese. ¿Cómo Cristo? ¿Qué está hablando hoy Cristo? Y hablemos hoy de lo que está hablando Cristo. Pues estamos acomodados a la amargura, a la carencia, a lo incompleto. Y constantemente nuestras conversaciones giran en torno a eso. Entonces, si queremos saber qué tan frescos o qué tan envejecidos estamos, grábese hablando. Y se escucha. Y ahí usted se va a dar cuenta qué tanto se ha renovado. La queja es una señal de eso también. Por todo nos quejamos.
ay, pero ¿por qué esto así? No, pero es que usted no hace esto, no, estoy cansada porque esto. Entonces la queja es una manifestación también de que no hemos entrado a lo nuevo. Entonces van a ver ustedes que el pueblo cuando estaba en el desierto se quejaba, ¿no? Todo el tiempo se quejaba y era una de las cosas que tanto David y en muchos pasajes se van a ver, el Señor le molestaba mucho eso. Porque el problema no era ni siquiera, el problema era que estaban ya en lo completo y no se habían dado cuenta. Y era una queja injustificable. Entonces, creo que la queja sin duda es una respuesta de que estamos envejecidos. Si Eliseo se hubiera quejado de, pues Elías, hermano, ya llevamos 3 ciudades y nada que me resuelve el asunto, no hubiera seguido detrás de Elías. Y mire algo tan tremendo que dice aquí en el Salmo 92, yo les invito a que más tarde lo puedan leer. ¿Qué versículo? En el versículo 12, 11, perdón, el 12, 13, 14, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Conecte este versículo 12 con lo que acabamos de leer en el versículo 1 y 2. Yo no puedo florecer. Mire este salmo como una seguidilla. Yo puedo decir, el justo florecerá como la palmera en nombre de Jesús. Amén, ahora lo creo. Sí, 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 sí. Pero si yo no estoy en el versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches, no voy a llegar al versículo 12. Versículo 13, plantados en la casa de Yahweh, florecerán en los atrios de nuestro Elohim. Versículo 14, aún en la vejez darán fruto, estarán llenos de savia y verdor. Y todo esto que está anclado aquí, al versículo 1, a los primeros versículos. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con lo que hablamos. Con lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuándo nos volvemos vanos? Dice, no se vuelvan vanagloriosos. ¿Qué estamos hablando? Tenemos que estar en lo fresco del Señor. ¿Y qué es lo fresco del Señor? Entrar en las dimensiones de lo que hoy el cielo está hablando. Nos sentamos en la mesa, es que el cielo está hablando hoy. Que sea esa pregunta. Si usted va a llamar a algún hermano o algo, ¿qué está hablando hoy el cielo? Si lo va a llamar para, bueno, voy a llamarlo para hablar, ¿no? Pueda que usted lo llame para comentarle alguna situación. Está bien. Pero si se va a sentar en una mesa con algún hermano, ¿qué está hablando hoy el cielo? Y lo que el cielo está hablando, hay algo que el cielo quiere que nosotros hablemos. Algo para una porción del cielo hoy. Entonces el Salmo 92, 2 debe ser un sello en la casa. Anunciar por la mañana tu misericordia y en las noches tu fidelidad. ¿Qué hablamos en las noches? Los esposos que hablan en la cama antes de dormirse. Y los solteros o los que se casaron pero ya no están con su esposo. ¿Qué piensan en la cama antes de dormir? Porque en una conversación no necesariamente necesito dos personas. Yo puedo acostarme en cama y comenzar a hablar conmigo mismo, a pensar, ay esto, ay allá, ay allá. Y pensamos en el mañana. Pero el hoy se termina cuando se termine hoy. Entonces no puedo acostarme en la noche y comenzar a pensar en mañana. ¿Y qué hago por la noche? Lo que dice el Salmo 92.2. Anunciar tu fidelidad. ¿Y a quién? A nosotros mismos. Nos hace bien. Nos hace bien ver lo que el Señor ha hecho en el día. Nos hace bien. Nos hace introducirnos en el reposo, en el Shabbat. Por eso dice cántico para el Shabbat. ¿Cómo reposamos con lo que hablamos? Y hay un versículo, permíteme, que quiero que cerremos con ese versículo.
Ya se los busco. Que está en el libro de Enoch. No lo busquen en su Biblia que no está. Ya nos pasó unas hermanas buscaron en Enoch y no les apareció. Y mi Biblia está mala. No, mi hermana, en su Biblia no está Enoch. Eso no está en la Biblia. Entonces, no lo vaya a buscar. Permítame leerlo. Permítame lo busco primero. Tengo acá unos apuntes. Enoch, capítulo, es como de los últimos capítulos. Gracias, descansar. Enoch 41:7. Creo que tengo aquí en el iPad el libro de Enoch, así que permítame lo busco para que lo leamos completo. No recuerdo si lo tengo acá. Congregación. ¿Dónde está? Listo. Enoch 41:7 está hablando, habla del sol y de la luna y cómo ellos salen. Y dice que ellos dan gracias porque para ellos dar gracias es descansar. Y dar gracias es descansar. Tenemos que entender la dimensión de eso. Alguien vanaglorioso, vanamente hinchado por su mente carnal, no está en reposo. Siempre está viendo carencia en todo. Porque no está viendo lo nuevo de hoy. Así que el sello de Pablo con el que cierra todo esto del fruto del Espíritu en el capítulo 5 es: aprendan a descansar. Pueden dar los frutos, pueden dar el fruto, porque es uno solo. Pero si no descansan, de nada les está sirviendo. ¿Y cómo descansamos, Daniel? Salmo 92:2. Empecemos por lo que hablamos. Porque cuando hablamos estamos generando ambientes, las palabras que hablamos son espíritu. Y no se trata, por aclararlo, de decir, bueno, hable positivo, todo va a ir bien en el nombre de Jesús, todo va bien, sí, qué buen día es hoy. Aquí no, usted se levantó, se tropezó, se cayó, se golpeó en la cabeza y usted está así, qué bien, qué buen día, genial, genial. No, no, no. No es ser ni emocionales, es hablar lo que el cielo está hablando. Las familias, siéntense a hablar de lo que el cielo está hablando para la familia. Los que están en casa con gente no convertida, hablen de lo que el cielo está hablando para la casa. Obviamente con términos, ¿sí? Porque de cierta manera a veces se puede convertir también en algo muy religioso, ¿no? De que para la familia cosas que ni siquiera se entienden, entonces la familia como que lo mira hasta raro. Sino algo que me gustaba mucho de Cristo era que, si bien cuando Él estaba en la tierra, pero aún lo sigue haciendo, Él siempre sabía cómo decirle a cada uno lo que necesitaba, independientemente de la posición que fuese. Entonces es como yo aprender a ser certero en mi forma de hablar para decirle a cualquier persona en cualquier estado, lo que sea, exactamente. Vamos a ver que Él trata desde personas del gobierno hasta personas que robaban y siempre sabía qué decirle a cada uno con la forma correcta. Entonces es que esa sabiduría que Cristo tiene está en nosotros, porque acuérdense que aprendimos que la mente de Cristo la tenemos. Entonces es cómo debo despojarme de mi forma para que Cristo ponga su forma. Y es que Él siempre tiene la forma, para cada persona siempre Él tiene la forma. El sello es escuchar, ese es el sello, escuchar lo que el Señor está hablando, lo que el cielo está hablando hoy. Amén.